Ustedes saben, el PIT-CNT resolvió impulsar una reforma de la Constitución para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones. A grandes rasgos, la papeleta que se aprobó en la central sindical elimina las administradoras de fondos de ahorro previsional, ya que prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o corridos, con lo cual se deroga el incremento de la edad de retiro previsto en la ley de reforma votada este año. Y además indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Esta iniciativa se ha instalado como uno de los grandes temas de debate a nivel social y político. Piensen, por ejemplo, en las repercusiones que este camino viene teniendo en la interna del Frente Amplio. Hemos tenido ya varias lecturas en torno a este asunto. Hoy les proponemos el diálogo con el economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Pablo, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo. Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo andas, Pablo? Te pido en primer lugar una consideración general y después afinamos un poco. Sí, me parece bien. Me parece importante empezar compartiendo una reflexión general antes de entrar en los asuntos puntuales del proyecto, retomando lo que comentaba hace un par de semanas, cuando analizábamos el proyecto de reforma constitucional de Cabildo Abierto, ese proyecto que procura regular diversos aspectos del funcionamiento del mercado del crédito. Y en esa oportunidad decía que me parecía una muy mala idea introducir regulaciones de índole legislativa en la Constitución, porque la Constitución es muy difícil de cambiar y debe utilizarse para establecer las grandes reglas del ordenamiento jurídico. Y decía también que lamentablemente en Uruguay nos estamos acostumbrando a tratar de resolver discrepancias políticas con reformas constitucionales. La misma apreciación vale para este proyecto de reforma. Una cosa es que la Constitución establezca principios generales que garanticen derechos, por ejemplo, el derecho a percibir jubilaciones o pensiones adecuadas, como ya establece el artículo 67, y otra cosa es establecer en la Constitución asuntos que son absolutamente instrumentales, como una edad mínima de retiro. Pensemos que establecer una edad mínima de 60 o 63 o 65 años puede tener impactos económicos financieros muy importantes. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente es una cuestión de principios que la edad mínima sea 60. A fin de cuentas, 60 años es un límite arbitrario, y de hecho, mucha gente en Uruguay se jubila más tarde, algunos por voluntad y muchos por necesidad. En este caso, en mi opinión, tenemos un agravante. La Constitución establece que las leyes que definen asuntos tributarios y asuntos de seguridad social no pueden someterse a referéndum. El constituyente anticipó que los mecanismos de democracia directa son complejos cuando se trata de tributos o de seguridad social. A fin de cuentas, ¿quién podría votar en contra de tener menos impuestos y de tener más jubilaciones? Esta iniciativa de reforma constitucional, si se permite el término, está como estirando el uso de los mecanismos de democracia directa, que en los hechos, porque en los hechos se está utilizando para derogar una ley. Y pone al electorado a tener que elegir, por ejemplo, si se quiere fijar una edad mínima de 60 años para jubilarse, sin decir cómo se va a pagar y quién va a pagar esa disposición. Si se aprueba la reforma, el Estado tendrá que obtener recursos de algún lado para solventar el mayor gasto de seguridad social. ¿Podemos decidir que 60 años debe ser la edad mínima sin saber sobre quién y de qué modo va a recaer el costo de esa decisión? En fin, lo mismo que decíamos para el proyecto de reforma de Cabildo Abierto, en mi opinión, es una muy mala idea introducir estos asuntos en la Constitución. Vayamos ahora sí a las disposiciones que aparecen incluidas en este proyecto de reforma constitucional. ¿Romina? Sí, Pablo, si te parece, comencemos por la que establece que la causal común de jubilación se configura con una edad mínima de retiro en 60 años y con 30 años de aporte. ¿Cómo evalúan esa propuesta que, recordemos, ¿no?, da marcha atrás con el principal pilar de la reforma que se aprobó en el Parlamento?
Sí, es así. A ver, la reforma de la Seguridad Social que aprobó el Parlamento tiene como principal objetivo corregir o mitigar los problemas de sustentabilidad económica financiera del sistema. Sin una reforma de la Seguridad Social, el gasto público en pasividades continuará subiendo en las próximas décadas a un ritmo no muy acelerado, pero sostenido. Ante esa situación se presentan tres grandes opciones: no corregir ningún factor o parámetro del sistema de seguridad social y apelar a que el Estado cobre más impuestos para ir cubriendo el déficit creciente que tendrá el sistema; aumentar las tasas de aportación de empleados y o de empleadores; o corregir parámetros relativos a la conformación de la causal jubilatoria para mitigar la suba del gasto. La reforma que se aprobó fue por el tercer camino, principalmente subiendo paulatinamente la edad de retiro. Como comentamos en su momento, en mi opinión, parece correcto actuar sobre la contención del gasto, parece correcto el camino que tomó la reforma. A ver, ¿y cómo llegás a esa conclusión, Pablo? A ver, varios elementos allí. Uruguay tiene un gasto en pasividades que es alto en cualquier comparación internacional. Es alto en relación con el Producto Interno Bruto, es alto en relación con la edad media de la población o con el grado de envejecimiento de la población. Desde la oposición social y política se reprochaba que todo el esfuerzo del ajuste del sistema recae en los trabajadores a través del ajuste de las prestaciones, de una mayor edad para trabajar, para jubilarse, perdón. Pero Uruguay tiene altas tasas de aportación, tiene un alto desempleo juvenil. En mi opinión, no era recomendable subir los aportes, porque eso podía ir en contra del objetivo de creación de empleos, particularmente para los más jóvenes, que son los que más sufren del desempleo. En términos más generales, yo soy de la opinión de que si vamos a subir impuestos, que es toda una discusión en sí misma, digamos, ¿no? Cuánta más presión tributaria queremos tener, qué impuestos queremos subir, pero si vamos a subir impuestos, mi opinión sería que esa suba de impuestos sea para gastar más en niñez, en adolescencia, en pobreza, en marginalidad. En mi opinión, no está bien que Uruguay continúe aumentando el gasto en pasividades cuando el gasto ya es alto en cualquier comparación internacional, cuando la pobreza en los mayores de 65 años es de 2,5%, mientras la pobreza en niños y adolescentes supera el 15%. Ahora, Pablo, si se aprueba esta reforma constitucional, ¿necesariamente terminará aumentando el gasto de pasividades? A ver, es casi una certeza de que sería así, digamos. El proyecto de reforma establece que la jubilación común tenga como requisitos mínimos una edad de 60 años con 30 años de servicio. Al mismo tiempo, una disposición transitoria de esta reforma constitucional establece que la entrada en vigor de la reforma no puede derivar en pérdida de derechos adquiridos y que el Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados del sistema de seguridad social. Eso limita notoriamente la posibilidad de que el Parlamento modifique otros parámetros de la causal común. Más aún, es una disposición que francamente no dudaría en calificar como temeraria, porque admite interpretaciones extraordinariamente amplias que pueden limitar muchísimo cualquier posibilidad de ajuste del sistema. Por lo tanto, si se aprueba esta reforma constitucional, las opciones más viables pasarán probablemente por aumentar los aportes, si ello no termina configurando luego una reducción de los derechos que intenta evitar esa disposición transitoria. Un aumento de aportes que puede afectar el empleo y que puede afectar el salario líquido que perciben los trabajadores, o, más probable aún, una mayor presión impositiva. Este aumento del gasto en pasividades que resultaría de esta reforma constitucional plantea una doble inequidad con consecuencias regresivas en la distribución del ingreso. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hay una doble inequidad? Y hay dos inequidades. Esta reforma plantea aumentar el peso de la seguridad social sobre las generaciones más jóvenes. Digamos, el gasto público en seguridad social muy probablemente crecerá. Las generaciones más jóvenes son las que terminarán pagando o más aportes o más impuestos. Y como decía recién, la pobreza es notoriamente mayor entre los niños y adolescentes que entre la población mayor de 65 años. Por lo tanto, esta reforma constitucional nos plantea una inequidad intergeneracional entre generaciones que tiene una connotación regresiva
para la distribución del ingreso, porque los más jóvenes tienen menores ingresos, viven en hogares de menores ingresos. Pero además tiene connotaciones regresivas entre la población adulta, porque actualmente la edad media de jubilación está en los 62, 63 años. Eso en parte obedece a que algunas personas prefieren trabajar algo más, pero fundamentalmente obedece a que muchas personas no llegan a configurar 30 años de aporte a los 60 años de edad. Entonces, estamos centrando el debate en la edad mínima de 60 años y nos olvidamos de que muchas personas igual tendrían que trabajar más para llegar a los 30 años de aporte. Así está el verdadero problema que tiene nuestro sistema de seguridad social. ¿Y quiénes son los que se van a beneficiar de esta disposición? Las personas que han tenido las mejores trayectorias laborales, con pocos episodios de desempleo. Las personas que han estado menos tiempo desempleados suelen ser las personas que también han logrado las mejores remuneraciones. Esta segunda inequidad también es claramente regresiva, favorece a las personas que tienen mejores ingresos. Esto es lo que hace a la edad de retiro que se establece en el proyecto de reforma constitucional, pero hay otra disposición que también conduce a un aumento del gasto en pasividades. ¿A qué disposición concretamente te estás refiriendo? A la que establece que ninguna jubilación y ninguna pensión podrá ser menor que el salario mínimo nacional. No tenemos cómo saber con precisión cuánto puede costar esta disposición a partir de la información pública, digamos. El Banco de Previsión Social seguramente tiene cómo hacer ese cálculo, debería hacerlo y comunicarlo rápidamente. Pero la norma en sí va a conducir, digamos, si es aprobada, a un aumento de las pasividades, que probablemente sería muy significativo, porque hay muchas pasividades que individualmente están por debajo del salario mínimo nacional. Resulta temerario, en mi opinión, de nuevo uso ese mismo adjetivo, hacer esta propuesta sin contar con una cuantificación del costo de la medida. Acá el proyecto introduce esta disposición sobre una premisa que está siempre presente explícita o implícitamente en los debates políticos, en los anuncios que los sucesivos gobiernos realizan, pero que es una premisa falsa o cuanto menos muy inexacta. En Uruguay solemos asociar pasividad baja con pobreza o con falta de ingresos, y seguramente hay personas con pasividades bajas y con bajos ingresos, pero es un hecho que hay relativamente pocos pasivos que viven en hogares pobres, porque la pobreza entre los mayores de 65 años es de 2,5%. Entonces, estamos ante una propuesta que no es adecuada para atacar la pobreza o que no es adecuada para atacar los ingresos bajos. La norma está muy mal redactada porque ni siquiera se toma la precaución de que los ingresos de la persona resulten bajos. Una persona puede tener una pensión y una jubilación, cada una de ellas por debajo del salario mínimo nacional, y con esta norma eventualmente se le van a implementar las dos prestaciones. Mucho menos mira la norma si la persona tiene otros ingresos, por ejemplo, que provengan de rentas. Tampoco mira los ingresos de todo el hogar, que es lo que en definitiva determina si las personas están en situación de pobreza o no. Como política para combatir la pobreza o los bajos ingresos está francamente muy mal diseñada. Y a su vez, esto de subir así las pasividades mínimas puede también alentar la subdeclaración de aportes en los segmentos de ingresos bajos, porque aportar por todos los ingresos o por menos puede hacer muy poca diferencia si seguimos subiendo las pasividades mínimas. Y a eso se agrega que esta norma indexaría las pasividades mínimas al salario mínimo nacional. Francamente, esto es un retroceso en materia de diseño de las políticas públicas. Durante décadas y hasta el 2005 tuvimos al índice medio de salario como un indexador de diversos gastos públicos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que los gobiernos dejaron perder valor al salario mínimo nacional, no subían el salario mínimo nacional, porque hacerlo tenía costos fiscales. Y eso terminó degradando el objetivo del salario mínimo nacional. Esa norma nos devuelve a ese pasado. Con esta norma lo que va a terminar ocurriendo es que el salario mínimo nacional irá bajando en términos reales. Francamente cuesta creer que esta propuesta provenga de una central de trabajadores, así de mal diseñada. Tú decís que con esta propuesta lo que ocurrirá es que terminará bajando en términos reales el salario mínimo nacional, porque los gobiernos manipularán, entre comillas, esa variable. No la manipularán, es solamente que tendrán que decidir discrecionalmente,
si ajustar o no ajustar el salario mínimo nacional, y entre ajustar el salario mínimo nacional y aumentar el déficit fiscal y no hacerlo, con frecuencia optarán por no subir el salario mínimo nacional. Esto es una predicción, digamos, obviamente puede terminar siendo incorrecta, pero es lo que ocurrió durante décadas hasta que cambiamos, hasta que se introdujeron las bases, las prestaciones básicas que separaron el salario mínimo nacional de todos los demás gastos públicos, digamos. Pablo, enseguida completamos tu enfoque. Dejamos para la segunda parte lo relativo a la derogación del régimen de AFAPs, ¿te parece? Muy bien. La reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones, ese es el tema hoy en el enfoque del economista Pablo Rosselli, socio en la consultora Exante. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Pablo, dejamos para el final el punto relativo a la derogación del régimen de AFAPs. Leo algunos de los párrafos que incluye la papeleta. El sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, sin perjuicio de los complementos surgidos de la negociación colectiva en beneficio de los trabajadores, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Las personas afiliadas al régimen de jubilación por ahorro individual previsto en la ley 16.713 del 3 de septiembre de 1995 se incorporarán al régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social con carácter retroactivo a la fecha de afiliación. Además, se agrega que las AFAP deberán cesar sus actividades en un máximo de 24 meses una vez aprobada la reforma. A ver, empecemos con tus comentarios. Sí, bueno, a ver, el sistema de seguridad social de nuestro país desde el 96 tiene dos pilares, un pilar de reparto, de solidaridad intergeneracional y un pilar de ahorro individual. Quienes plantean la derogación de las AFAPs lo hacen habitualmente apelando a razones de índole filosófica. Un argumento es que la seguridad social debe ser un asunto de resolución estatal, sin lugar para las soluciones individuales. Y otro argumento frecuente es que no debe haber lucro en la seguridad social. Ahora, la idea de que las personas en su último tramo de vida pueden tener niveles adecuados de ingreso en base exclusivamente a lo que provea el Estado en un país con una población que envejece rápidamente como la nuestra, es una idea que entra en conflicto con la necesidad de destinar recursos a otros asuntos, como mencionaba antes. En cuanto al lucro en la seguridad social, la realidad es que en una economía de mercado, como en la uruguaya, digamos, casi todas las actividades económicas están organizadas en torno a objetivos de lucro de los empresarios y de los trabajadores, digamos. Los voluntariados son la excepción, digamos. La gestión de activos financieros, que es lo que hacen las AFAPs, en todo el mundo está organizada con empresas que se dedican profesionalmente a esa tarea y que obtienen utilidades por esa tarea. Un asunto diferente es cuestionarse si las comisiones que perciben las AFAPs no deberían ser menores. Esa es una pregunta relevante. En el gobierno anterior hubo una ley que estableció un tope. La reforma que aprobó el Parlamento en este periodo incluye disposiciones que intentan alentar una mayor competencia. Ahora, al margen de estas discusiones teóricas, derogar el régimen de AFAPs plantea enormes problemas de índole práctico, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿por dónde pasarían esos problemas? Y bueno, a ver, lo que establece la reforma constitucional que se está proponiendo es que los ahorros de las personas en las AFAPs pasarían al BPS a través de un fideicomiso. Aunque el proyecto establece que el BPS deberá ordenar y conciliar los aportes individuales, garantizando la no pérdida de derechos, eso entre comillas, cita textual, la realidad es que es absolutamente imposible determinar cómo se podría asegurar semejante promesa. Y sin ser abogados, parecería que esta disposición constituye en los hechos una expropiación de ahorros de las personas a cambio de una promesa difusa de que el Estado compensará a los ahorristas con una jubilación que no podrá ser inferior a la que se obtendría con las AFAPs. Ahora, imaginemos cómo podríamos saber si un ahorrista de 35 años resulta perjudicado o no con este cambio
cuando faltan 25 o 30 años de aportes, de rentabilidades de esos ahorros, cuando podría haber alguna reforma adicional de los parámetros del sistema de seguridad social más adelante. No sería extrañar que muchos ahorristas terminen demandando al Estado por esta disposición. Probablemente también lo harían las propias empresas administradoras que perderán sin más su negocio. Pablo, ¿y podrían presentarse dificultades, por ejemplo, para los gobiernos, para el gobierno, para emitir deuda pública? Te lo pregunto porque si las AFAPs dejan de existir, cabría preguntarse si el Estado no tendría al final menos demandantes de los títulos de deuda que emite año tras año, ¿verdad? Esto fue un argumento concretamente que estaba planteado en un documento que prepararon un conjunto de economistas de la cooperativa Comuna, que son afines al movimiento sindical, que de hecho asesoran a algunos sindicatos, pero que eran muy críticos con esta iniciativa de reforma. Bueno, a ver, está bien la pregunta. A nuestro juicio, no deberíamos esperar problemas de financiamiento para el gobierno en el corto plazo, por lo menos no a partir de ese argumento. ¿Por qué digo esto? A ver, es cierto que las AFAPs manejan un volumen importante de recursos, unos 22.000 millones de dólares, 27% del PBI, y que algo más de la mitad de esos recursos, un 15% del PBI, están invertidos en títulos de deuda del sector público. Pero el volumen de deuda pública uruguaya que circula en los mercados de capitales es muy superior al que tienen las AFAPs. Totaliza 67% del PBI. Y a su vez, la derogación de las AFAPs en el corto plazo implica que el gobierno contaría con más recursos, porque contaría con todos los aportes a la seguridad social que ahora van a las AFAPs y quedarían ahora en el BPS, y a su vez, la deuda pública en poder de los inversores terminaría bajando, porque el gobierno se terminaría haciendo de una parte de los títulos de deuda que ya emitió, es decir, los títulos de deuda que están en poder de las AFAPs, que son 15 puntos del PBI, volverían al gobierno. Entonces, a corto plazo no deberíamos esperar problemas de financiamiento por la ausencia de las AFAPs entre los compradores de deuda, aunque a largo plazo esta reforma constitucional implicaría mayor gasto público, eventualmente más déficit, eventualmente más deuda. Entonces, a nuestro juicio, este argumento que planteaba la cooperativa Comuna no parece un argumento plausible, sin perjuicio de lo cual la aprobación de este proyecto de reforma efectivamente puede traer dificultades macroeconómicas para el país, eventualmente con impactos negativos sobre el financiamiento del sector público. A ver, ¿por qué, Pablo? ¿Qué implicancias podría tener la aprobación de este proyecto de reforma constitucional en ese sentido? Bueno, la aprobación de esta reforma constitucional traería un aumento inmediato del gasto público a partir de que ninguna jubilación o pensión podría resultar inferior al salario mínimo nacional. Asumiendo que ese aumento del gasto público muy probablemente va a ser importante, algo sobre lo cual el BPS debería informarnos pronto, eso forzaría al nuevo gobierno a adoptar medidas de ajuste fiscal o a convivir con un déficit fiscal más elevado que el actual. Y recordemos que los niveles de déficit fiscal que tenemos actualmente en Uruguay son altos en relación con la magnitud de nuestra deuda pública. Desde esa perspectiva, la aprobación de la reforma constitucional sería una señal negativa para la salud de las cuentas públicas. Estaríamos ante un aumento del gasto en pasividades de modo inmediato, ante muy probables aumentos del gasto en pasividades a mediano plazo, ante restricciones muy severas para ajustar los parámetros del régimen de seguridad social, porque la edad y los años de aporte para configurar la causal común quedarían en la Constitución, porque no podría haber ninguna pérdida de derechos, como establece esa disposición transitoria. Y tendríamos también una señal negativa sobre la estabilidad de las reglas de juego, sobre el respeto de los derechos de propiedad, porque la derogación de las AFAPs implicaría una expropiación de los ahorros individuales y una expropiación del negocio que tienen las AFAPs. Lógicamente no podemos saber con certeza qué tan graves pueden ser estas cosas, pero probablemente tendrían efectos adversos en el clima de negocios, la inversión y quizás también en el crecimiento a largo plazo del país. La reforma constitucional del PIT-CNT sobre el sistema previsional. Otra idea muy mala. Ese era el título que proponía
Pablo Rosselli, para su enfoque esta mañana. Pablo, gracias por estos apuntes del día de hoy. Sin duda que acá quedan unas cuantas líneas para alimentar el debate, ¿no? Para escuchar en particular a quienes defienden esta papeleta, a quienes la impulsan. Volveremos sobre el tema en el programa en los próximos días, en las próximas semanas. Ojalá que sirva para alimentar un debate informado. Hasta pronto. Un abrazo, chao, chao. Que pasen bien.